¿Cuántos vinieron hoy por un milagro? La gente siempre buscó a Jesús para aprender, pero también venía a Él por sus milagros. Amén. Ahí está su milagro. Ya el Señor lo tiene listo. Hace más de 2000 años el Señor lo preparó. Él preparó el milagro. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, entonces Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por ese espíritu. El asunto es que Jesús murió, pero su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y Él llevó nuestras enfermedades. Él terminó herido, sangrando, herido, roto su cuerpo, deshecho su cuerpo, molido, porque nuestras enfermedades estaban ahí, Él las estaba llevando. Su cuerpo es sepultado, es llevado a aquella tumba, su alma y su espíritu van al infierno, y al tercer día Él se levanta, y el espíritu viene a ese cuerpo que está en la tumba y sana todas sus heridas, sana todas las heridas de Jesús, del cuerpo que estaba en la tumba. Pero ese cuerpo que fue levantado ahí, ese cuerpo es el suyo, es el cuerpo que fue curado, ese es el cuerpo de nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y imagínese usted cómo fueron curadas todas sus heridas. Cuando ese cuerpo es resucitado, él tenía huecos, había sido pasado por una lanza de lado a lado, tenía huecos en sus manos, en sus pies, su carne estaba maltratada, todo su cuerpo había sido herido. Si le cruzaron una lanza, posiblemente hasta le pasó órganos, pero cuando el Espíritu viene a ese cuerpo, Él sana todas esas heridas. Imagínese usted cómo el Espíritu viene y con su poder sana todas esas heridas. Por eso es que su milagro está listo. Nuestro milagro ya está hecho, ya está listo. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. El cuerpo sano que se levantó, ese es el suyo. Es el cuerpo de nosotros hoy. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que ha sido sanado. El que se levantó. Porque nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, ese mismo espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. ¿Está listo el milagro? ¿Lo cree? Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar una palabra que le pusimos fe en lugar de temor. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido llamados a vivir por fe, porque la salvación y todos los beneficios que se generan de la obra de la cruz, la salvación se generó en la obra de la cruz del Calvario, amén. Si Él no hubiera hecho esa obra, si Él no hubiera hecho ese sacrificio, si Él no hubiera muerto por nuestros pecados, si no hubiera ido al infierno a sufrir el castigo de nuestros pecados, nosotros no tendríamos salvación. Pero hoy somos salvos porque la obra de la cruz generó salvación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, es decir, la justicia, la vida, el poder, la gracia de Dios se manifiestan a través de la fe. Cuando una persona cree, entonces se revela el beneficio de la salvación, pero no solamente el beneficio de la salvación, sino que todos los beneficios que fueron generados en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesucristo, todos los beneficios se revelan, se manifiestan, se hacen reales en nuestra vida a través de la fe. Y fueron muchas cosas las que Él logró para nosotros en ese sacrificio, a través de ese sacrificio. La bendición se genera a través de la fe, puesto los ojos en Él, en lo que Él hizo. Entonces nosotros hemos sido llamados a vivir por fe, porque es la única forma en que la justicia de Dios, el poder de Dios, se va a revelar, se va a manifestar. Mas el justo, por la fe, vivirá. Por fe y para fe. Por fe y para que sigamos viviendo de esa manera. Que seamos gente de fe, creyentes. Esos son los hijos que agradan a Dios. Porque sin fe, imposible agradar a Dios. Pero la fe tiene un enemigo que es contrario.
ese enemigo se llama temor. Por eso la palabra de hoy es fe en lugar de temor. Vea Proverbios capítulo 29, versículo 25. Dice, el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre le pone lazo. ¿Qué es eso? El temor del hombre, el temor le pone un lazo que es una trampa y la persona queda imposibilitada. El temor impide que una persona alcance, impide que una persona avance hacia el propósito de Dios, le impide el temor a una persona obtener todos los beneficios que Jesucristo generó para su vida. El temor es enemigo de la fe. Le pone una trampa, lo paraliza. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos estemos paralizados. Dios no quiere que ninguno de sus hijos estemos limitados, sino que Él quiere que nosotros, a través de la fe, obtengamos todo lo que Él pagó en la cruz. ¿Para quién lo compró? Amén, dígalo usted, para mí, claro. Para mí. Él lo pagó para mí. Y es verdad, es real. Pero el temor le pone trampa. En cambio, la fe, dice ese versículo, que el que confía en el Señor será exaltado. La fe, en cambio, le levanta. La fe le lleva adelante. La fe le permite recibir de Dios, le permite progresar, le permite avanzar. En cambio, el temor lo paraliza, lo deja limitado ahí. No puede avanzar, no puede obtener nada de Dios. El temor no le permite a una persona obtener absolutamente nada de Dios. No porque Dios no se lo quiera dar, porque ya Él nos lo entregó. Él ya lo hizo. Nosotros tenemos que recibir de Él a través de la fe, porque la fe es la que la confianza en el Señor, la fe es la que nos saca adelante. ¿Cuántos vinieron por un milagro? ¿Hay milagros en la mano de Dios? De toda clase de milagros. Porque no hay nada imposible para Dios. La fe nos abre camino, la fe nos da la victoria. Veamos esa diferencia. Nótela bien. El temor paraliza, impide. La fe lo lleva a uno hacia adelante, lo levanta, le permite recibir. Por eso, mas el justo por la fe vivirá. No por temores, no por incredulidad, sino por fe. Hemos sido llamados a vivir por fe. Ese es nuestro camino. Vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. En este caso, vemos a Pedro. Pedro tuvo miedo en lugar de fe. Primero tuvo fe, porque él comenzó a caminar sobre el agua. Primero tuvo fe, pero luego tuvo miedo en lugar de la fe, y entonces comenzó a hundirse. Quitó la mirada de Jesús. Jesús le dijo: ven. Él comenzó a tener miedo porque comenzó a poner la mirada en las grandes olas, o en el viento fuerte y las grandes olas. Entonces él comienza a hundirse. Hizo un cambio muy malo hizo.
Pasó de tener fe, porque cuando él oye la palabra de Jesús que le dijo, ven, él comienza a caminar, camina sobre el mar. Entonces el temor es producido. ¿Por quién es producido el temor en la vida de las personas? Por el enemigo, por el diablo, a través de circunstancias, a través de olas, situaciones, circunstancias que nos amenazan. Y Satanás quiere sembrar temor en nuestra vida. Todo lo negativo que se nos presenta en la vida no viene de Dios. Si a usted le viene una acechanza de un síntoma de enfermedad, eso no viene de Dios, a no ser que sea que el Señor lo esté castigando, corrigiendo, porque está pecando en algo. Ese es otro tema. Pero lo negativo no viene de Dios, es el enemigo. Pero el enemigo se encarga de levantar esas olas y de producir ese viento que entonces lo asusta a usted, para que usted se paralice ante aquella situación, ante aquella circunstancia. El temor viene del enemigo, pero la fe viene y es producida en nuestra vida por las palabras de Cristo. Entonces Él dice, ven, no temas, soy yo. Ven, camina. No le tengas temor a las circunstancias, porque nos vamos a enfrentar a una serie de circunstancias negativas en esta vida. ¿Cuántos se han enfrentado? No vamos a evitar o no va a suceder que los vientos soplen en algún momento, que las olas se levanten en algún momento. Eso siempre va a pasar y nosotros tenemos que enfrentarlo. Pero esas circunstancias mismas, el diablo las va a querer usar para producir temor. Pero nosotros tenemos que vencer ese temor a través de la fe. Es creerle al Señor. Por eso Jesús le dijo a Pedro, hombre falto de fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tuvo miedo. El miedo entonces, hermanos, es la duda que anula la fe, impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, es decir, que impide que la justicia de Dios se revele, porque dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces el temor es lo que va a impedir que la justicia de Dios, que es salvación, sanidad, bendición, progreso, todo lo que viene de Dios, eso es justicia de Dios. El temor va a impedir que eso se revele a nuestra vida. Por lo menos lo va a pretender. Y nosotros tenemos que enfrentarnos al temor en el nombre de Jesús, con la mirada puesta en el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen que dar esta pelea de la fe? La batalla de la fe es esta. Jesús lo que dice es, ven, como le dijo a Pedro, ven. Pero nos dice a nosotros, ven, confía en lo que hice por ti en la cruz. ¿Cuántos creen que Jesucristo hizo algo maravilloso para nosotros en la cruz? Produjo salvación. ¿Cuántos creen que produjo también sanidad y bendición? Y que ya no estamos solos, porque Él trajo, a través de esa obra, trajo reconciliación entre nosotros y Dios. Y ya no estamos solos. ¿Y cuántos creen que entonces el Padre dijo a los ángeles, ahora sí, ese creyó en mí, ese creyó en Cristo, vayan, ahora estén con Él. Siempre que necesite ayuda, ayúdenlo. Antes no estaban los ángeles del Señor a nuestro alrededor. Más bien estaban los demonios haciendo fiesta. Pero hoy, hermanos, si usted pudiera abrir sus ojos espirituales y ver lo que está pasando aquí, usted podría ver la manifestación de la presencia de Dios, de las huestes espirituales del Señor. Están con nosotros. Amén. Él está aquí. Su poder está aquí. Dios está con toda su provisión listo para que usted y yo recibamos de Él. Así de fácil. Ahí está con toda la provisión, esperando que simplemente creamos y recibamos. Confía en lo que hice por ti. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos 5, 21. Dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La gente confiaba en que si Jesús
le ponía las manos encima y ya sano. Y Jairo, que era un principal de la sinagoga de los judíos, era un judío, él viene y le dice a Jesús y le rogaba: mi hija está agonizando, ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija y será salva, se sanará, será sana, vivirá. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 35. Ahí mismo. Mientras Jesús aún hablaba con Jairo, vinieron de casa del principal, de la casa de Jairo, de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, le dijo al principal de la sinagoga, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, no era una niña chiquitita que no caminara, era una niña de 12 años. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él, se asombraron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Vamos a ver el versículo 35 primero. Conocemos lo que estaba pasando, como el hombre le rogó a Jesús para que fuera y pusiera sus manos sobre ella. En el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, mientras estaban en conversación, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El ser humano sin fe. Este hombre tenía fe, Jairo tenía fe. Él fue y buscó a Jesús y le clamaba: ven a mi casa, pon tus manos sobre mi hija, ella será sana. Yo creo que será sana. Y cuando van de camino, la gente viene y le dice, y me imagino esa multitud en ese comentario, porque ya seguramente llegó el primero con la noticia: ya se murió la niña. Ya se murió la niña. Ya se murió la niña, ya se murió la niña, se murió la niña. Y todo el mundo diciendo: ya se murió la niña. Y hasta que llegan donde Jairo y le dicen: ya se murió tu hija. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jairo tenía fe, él tenía fe. Y Jesús, oyendo lo que se decía, porque estaban hablándolo entre la gente, y entonces Jesús le dice: sigue creyendo, no temas, no temas, ten fe, fe en lugar de temor. No tengas temor, cree solamente. Hermanos, pero la gente sin fe no ve más allá de lo natural. Simplemente se murió y se acabó. La gente sin fe actúa de esa manera. Ya no hay nada que hacer. ¿Para qué molestas más al maestro? Se terminó. Que se devuelva Jesús. Hablan negativamente porque no ven más allá de lo natural, de lo que naturalmente podría suceder. Pero la persona de fe sí va más allá. Y la persona sin fe habla negativamente y trata de impedir o de quitarle la fe al que sí la tiene. Porque Jairo sí tenía fe. Pero ellos llegaron hablando negativamente. Jairo iba caminando con Jesús hacia la casa. Él iba confiado y con la esperanza: voy con Jesús. Cuando él le ponga las manos encima, ser sana. Estaba enferma, aún no había muerto cuando Jairo salió. Pero él confiaba. Y llega esa noticia. La gente sin fe habla negativamente. Hasta donde llegó lo natural, hasta ahí llegó la persona sin fe. Se acabó. Pero el que es de fe va más allá. Cuando oyó lo que se decía, entonces Jesús contrarrestó aquellas palabras negativas y él le dijo: no tengas temor. No dejes que esas palabras, no dejes que eso que se dice produzca temor. Sigue creyendo. Y Jesús siguió con Jairo y Jairo siguió con Jesús porque él tenía fe.
Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Voces negativas. Sobran las voces negativas. Sobran, se los aseguro. Son más las voces negativas que las positivas. Son más las voces de incredulidad y que producen temor que las voces de fe. Se los aseguro. Jesús lo que le estaba diciendo a Jairo es: no escuches lo que se dice, cree solamente. Respecto a esa situación, no escuches lo que se dice. Respecto a la situación económica, respecto a la enfermedad, respecto a cualquier circunstancia, aún, ¿qué dice el médico? Él habla naturalmente, porque él no va a ir más allá, a no ser que sea un hombre de fe. Usted va donde el médico le dice esto y esto y esto y esto, pero usted no se va a quedar con eso como hijo de Dios. Si el médico le dice tiene un cáncer y es incurable, usted no se va a quedar con eso, porque eso es hasta donde llega la persona sin fe. Pero el que es de fe va más allá. Con Jesús vamos más allá. Cree solamente, no tengas temor. Si nos dejamos llenar de temor, entramos en duda y no podemos recibir de Dios. Pero ya todos los milagros y maravillas, todo lo que es bueno para nuestra vida está listo. Está por revelarse. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. El poder de Dios se revela por fe. Todo está listo para manifestarse. No temas lo que se dice. Hay que ir más allá, más allá. ¿Saben por qué hay que ir más allá? Porque más allá es entrar en lo imposible. Y en lo imposible es donde el Señor Jesús más se manifiesta. En lo imposible, donde ya humanamente no hay nada que hacer. Ahí es donde el Señor Jesús más opera. Es donde el poder de Dios más se glorifica. Porque Dios quiere exaltarse. Él quiere glorificarse a sí mismo, manifestando su poder, su gran poder, para que nosotros, los humanos, comprendamos quién es Dios, cómo es Dios, cuán grande es Él. Como la canción aquella, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Él quiere glorificarse y Él se glorifica principalmente en lo imposible. Hay que ir más allá de lo natural y no dejar que el temor invada nuestras vidas. Hay que molestar al maestro, no hay que rendir la fe ante la necesidad, ante la enfermedad o ante la circunstancia difícil que estás enfrentando. Hay que seguir molestándolo. A él le gusta que lo molestemos cuando lo molestamos con fe. La gente le dice, no molestes más. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿No ves que ya se murió? No rinda su fe. No rinda su fe. Ponga la mirada en lo que Cristo hizo en la cruz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hemos sido llamados a vivir por fe y para fe, no con temor, no con incredulidad, no con duda. Tenemos una provisión maravillosa, preciosa, de todo bien preciado, espiritual, físico, material, todo lo que usted y yo necesitamos, la provisión está dada. Ya Cristo la preparó. Hay que poner la mirada en Él. Sigue creyendo. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Había una multitud de tal manera que la gente lo apretaba y de todo. Era una gran multitud. No eran 20, ni 30, ni 50. Era una multitud. Y entre esa multitud se comenzó a dar la murmuración de que la niña había muerto. Y toda esa multitud iba con Jesús. Todos iban con Jesús. Iban atrás porque Jesús iba hacia la casa de Jairo. Pero cuando comenzó a darse la murmuración de que la hija de Jairo había muerto y comenzaron a hablar negativamente, Jesús les dice, hasta aquí llegaron ustedes. Nadie me va a seguir. ¿Por qué? Porque no es bueno rodearse de gente negativa, de gente incrédula, de gente que no cree en el poder de Dios. Y los paró. ¿Para qué? Para que no fueran a afectar la fe de Jairo. Por eso no les permitió, a nadie le permitió. Era una multitud y solamente le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan ustedes conmigo y vamos con Jairo a su casa. Pero del resto de la multitud no le permitió a nadie seguirlo.
porque se había desatado lo negativo. No hay que rodearse de gente negativa. Hay que apartarse cuando las personas hablan negativamente y sin fe. Apártese de eso. Rodéese de gente que hable con fe. De gente que hable positivamente. De gente que le diga, sí se puede. El Señor lo va a sanar. Ya el Señor hizo ese milagro. Usted va a salir adelante. Ese problema se va a resolver porque Dios es todopoderoso. Clámele a Él y Él le va a dar una respuesta. Nuestro Dios es grande y poderoso y maravilloso. No hay nada imposible para Él. Deshágase, apártese de las personas negativas y no sea usted de esos. No sea usted de los que le destruyen la fe a los demás. Sea de los que edifican la fe de los demás. Aún ante los imposibles. Vamos a estar ante los imposibles. Todos vamos a enfrentarnos a eso. Y esté listo. Porque todos nos enfrentamos a eso. Y esté listo para ser de apoyo para los hermanos cuando están enfrentándose a un imposible. Un día le dije a una hermana que está por aquí. Estaba enfrentando una situacioncilla de esas de cáncer. Y fuimos, el Señor preparó su momento para que fuéramos y oráramos con ella y habláramos con ella. Y yo le dije, yo no vengo aquí a llorar con usted. Yo no me voy a poner a llorar con usted. Porque yo no me voy a poner a llorar con nadie por una situación que yo sé que Dios tiene el poder para resolver. Yo no vengo a llorar. Yo no me voy a poner a llorar con usted. Yo voy, igual para cualquiera, yo voy a estar con usted apoyándolo en la fe, creyéndole a Dios, creyendo que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, nada, porque hemos sido llamados a vivir por fe y para fe. Entonces rodéese de gente que hable positivamente. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas otra vez, fuera, echando a todos afuera. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego, ¿qué pasó? Se levantó y andaba y le dieron de comer. Y entonces sí se asombraron y se espantaron. ¿Y qué pasó aquí? Hermanos, porque el asunto es que estamos con Cristo. Estamos caminando con Él. ¿Cuántos están caminando con Jesús? Como Jairo. Jairo iba caminando con Jesús. Nosotros estamos caminando con Él. Entonces, no es tiempo de llorar y lamentarse. Es tiempo de creer. Es tiempo de poner la mirada en el Señor y de decir, Señor, tu poder está sobre mi vida. No voy a temer por esta circunstancia. Voy a creer en tu poder. Voy a creer que de tu mano viene la respuesta, el milagro, la sanidad, lo que yo necesito. Y Dios va haciendo milagros, porque Dios quiere hacer milagros en la vida de todos. Y aquí hay muchos que han recibido milagros de diferentes clases. ¿Por qué? Hermanos, porque hoy el poder de Dios está sobre nosotros. El poder de Dios está sobre su vida. Y si usted cree, ahí donde usted está, si usted le cree al Señor respecto a esa situación que usted está enfrentando, deshágase del temor, deshágase de la incredulidad, no le tenga temor a eso. Tenga fe en lugar de temor. Tenga confianza en el Señor. La confianza en el Señor, la fe le va a exaltar. La fe le va a llevar adelante. Hermano, nuestro Dios es todopoderoso. Él es grande. Y usted puede recibir de Dios si usted solamente cree. Es decir, si no teme, si no duda, si no solamente cree. Usted recibe de Dios porque Él quiere bendecirnos a todos. A todos. Quiere ayudarnos a todos. El poder de Dios está listo para revelarse. La justicia de Dios, la sanidad de Dios, la bendición de Dios está lista. El poder de Dios está en acción en este lugar. El poder de Dios está en acción. Está listo, está moviéndose. Listo para darle a usted lo que usted necesita. Dele un aplauso al que merece toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Al único y sabio Dios, al único poderoso, al que
que fue a la cruz del Calvario, al que merece que el pueblo suyo le adore. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo.